Pues sin duda el tipo de cambio ha estado a nuestro juicio teniendo ciertos movimientos erráticos. De hecho, lo decimos así porque para nosotros ahorita el tipo de cambio debería estar muy pegado a los 21 pesos por dólar e inclusive por arriba de los 21 pesos debido al aspecto fundamental. Básicamente son tres aspectos que nosotros pudiéramos señalar en este momento. Uno son los aranceles. Creemos que a pesar de la negociación que logró la presidenta Sheinbaum con Donald Trump en relación a posponer un mes los aranceles, no creemos que México vaya a hacer un cambio radical en esta situación en particular. Yo creo que el mismo gobierno está imposibilitado de hacer eso y de hecho, Donald Trump no ha dejado de seguir amenazando con aranceles del 25%, y no solamente a México y a Canadá, sino a otros países, ¿no? Es decir, ha mantenido. Ahora ha estado hablando sobre el acero, por ejemplo, llevar los aranceles al acero, es decir, ya no se va ahora al aspecto del país, sino que ahora se va a los productos. Entonces, esta incertidumbre, a nuestro juicio, dado que Estados Unidos es un país desarrollado, más estable, pues obviamente México es un país que hay más inestabilidad y eso obviamente generaría pues una aversión respecto al peso mexicano, a lo que esto se refiere, que no ha existido eso de manera contundente. ¿Por qué? Por la diferencia o diferencial entre lo que se está pagando en tasa en los Estados Unidos y la tasa en México, que nosotros hemos estado viendo que esta se ha ido reduciendo de forma importante. Mientras esa variación se reduzca, entonces, pues México ya no será un país tan atractivo para poder invertir por el riesgo. Es decir, los inversionistas arriesgarán su dinero en pesos mientras la prima de riesgo sea más alta, como lo había estado siendo. A medida que esto vaya perdiéndose, entonces el peso empieza a perder cierta, pues ser atractivo para los inversionistas, por un lado. Por otro lado, está el hecho de que la Reserva Federal, al parecer, no va a bajar las tasas de interés. En otro video estamos analizando estos aspectos fundamentales para ver el comportamiento del tipo de cambio, pero desde el punto de vista fundamental. Ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista técnico. Pero el hecho de que Estados Unidos no vaya a bajar las tasas de interés que ahorita los analistas para la próxima reunión de la Fed para la toma de decisión de política monetaria, más del 90% piensa que no va a modificar la tasa y que esta variación va a ser hasta junio. Sin embargo, sí ocurrió lo que los analistas estaban previendo en relación a la baja de las tasas de interés por parte del Banco de México, que sí ocurrió en 50 puntos base, es decir, 0.50%, dejándola en 9.50. ¿Y esto por qué? Bueno, porque nosotros creemos que México está mostrando mayores señales de una desaceleración económica y que por ende, mientras el Banco de México mantenga altas las tasas de interés, pues esta desaceleración será mayor al grado de que pudiera haber una recesión. Y si Donald Trump definitivamente o de manera, al final del día, como se dice, sí impone algún tipo de arancel que a lo mejor no es del 25%, eso sí provocaría una situación en México que pudiera llevar a una recesión. Por lo tanto, imaginemos una caída en la economía con tasas altas de interés. Entonces, la realidad es que está ocurriendo que está bajando la tasa de interés en México, es decir, es menos atractiva, como decíamos hace un momento, pero la tasa en los Estados Unidos se está manteniendo, ¿verdad? De tal manera que esa variación se va a ir haciendo cada vez menor y va a ser menos atractivo invertir en pesos mexicanos. Y en función de aspectos adicionales como geopolíticos, por ejemplo, que también ya dijo el presidente que va a sacar a los palestinos de la franja de Gaza, creo que es una situación muy complicada. Está generando incertidumbre. Por lo tanto, vamos a intentar ver algunas señales dentro de lo que es el análisis técnico
pero la realidad es que para nosotros el tipo de cambio debe estar más alto, pero no está ocurriendo. Vamos a ver entonces este aspecto. Les invitamos a que se suscriban, ¿verdad? Que nos den un like, nos regalen un like y al mismo tiempo, pues, toquen la campana. Pero vamos a verlo. De hecho, nos esperamos un poco para poder sacar este video, eh, porque sí lo vemos incierto. La verdad es que lo vemos incierto, pero vamos a ver qué nos dice el análisis. Así que vamos con la gráfica y vamos a utilizar también el aspecto de la desviación estándar para poder darnos una idea de lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos percibiendo a través de algunos análisis estadísticos. Bien, en primera instancia, lo que aquí queremos señalar es lo siguiente. Miren, lo que nosotros percibimos es que el tipo de cambio está respetando una resistencia en los 20.80. Aunque sí lo rebasa, se regresa nuevamente. Entonces, esta resistencia de los 20.80 es muy, muy, muy importante. Mientras a nuestro juicio no la rebase, el tipo de cambio seguirá en este comportamiento horizontal. Como ustedes lo ven, si lo hacemos, nos abrimos en la gráfica, si se dan cuenta, es como un canal horizontal, que en caso de que se rompiera, como sí ocurrió cuando Donald Trump el sábado pasado, habló de levantar los aranceles, pues el tipo de cambio se fue hasta los 21-28. ¿Me explicó? Entonces, regresó de inmediato. Esta es una gráfica diaria, o sea, el mismo día que subió hasta los 21-28, pues se bajó, claro, estaba cerrado el mercado y baja, inclusive hasta los 20-30, para otra vez regresarse a estos niveles de 20-40, 20-50. Lo que nosotros entonces estamos percibiendo es eso. Se está formando un canal horizontal que en caso de que rompiera la alza, es decir, estamos hablando del 2080, como de hecho la rompió momentáneamente, entonces sí pudiéramos estar esperando que subiera a los 21 pesos, cosa que para nosotros debería de estar ocurriendo. Pero no es así. Por alguna razón se sigue manteniendo dentro de esta franja horizontal. Por eso, en esta gráfica diaria también podemos ver que al parecer el soporte que está respetando el tipo de cambio, aunque este se ha roto por un par de días, ya dos veces, es la media de 50 periodos, o sea, de 50 días, dado que la gráfica es diaria. Entonces, al parecer está respetando esta media móvil y está rebotando cada vez que llega a la media móvil de 50, que ahorita está en los 20-40, 20-41, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta. 20-41 está específicamente. Entonces, estará, mientras algunos detalles fundamentales no se vayan generando, que para nosotros, en términos de las tasas de interés, ya se evidenció que Estados Unidos no la va a bajar, pero México sí. Y al bajar la tasa de interés, hay que recordar que la tasa de interés es el precio del dinero y por lo tanto, al bajar la tasa de interés del peso, lo que está sucediendo es que estamos bajando el precio del peso mexicano respecto al dólar, donde no están bajando la tasa y no se espera que se baje la tasa. De hecho, el último dato de desempleo en los Estados Unidos fue más abajo de lo esperado. Es decir, que la economía de Estados Unidos no se está enfriando. Y mientras eso ocurra, la Reserva Federal no va a bajar las tasas de interés. Entonces, ¿qué podemos concluir? Creemos que el tipo de cambio va a estar entre los 20.40 y los 20.80. Mientras no rompa los 20.40, ahí se va a mantener. Y hay que ver si rompe a la alza arriba de los 20.80, lo cual que si esto ocurre por varios días, está por arriba de los 20.80, entonces sí pudiéramos esperar que se iría quizá a los niveles que ya estuvo, ¿no? A los 21-29. Ahora, hay que recordar, si nos abrimos en la gráfica, que ya van varias veces que el tipo de cambio sí rompe a la alza, ¿no? Como ocurría en estas tres ocasiones, que luego se regresó, pero posteriormente se ha ido rompiendo. Aquí también ocurrió lo mismo y aparentemente aquí sí está ahorita en la resistencia.
Vamos a ver si este rompimiento no está señalando anticipadamente que pronto estaremos viendo el tipo de cambio en estos niveles, ¿verdad? Hay que verlo. Entonces, vamos a ver. Nosotros, desde nuestro punto de vista, como ya lo hemos dicho, es que estará entre los 20.80 y los 20.40. 20.80, 20.40. Es lo que sospechamos. Pero no vemos una ruptura. Por alguna razón, no hemos visto una ruptura. Pudiera ser el resultado de un comportamiento especulativo, que siendo especulativo, obviamente a veces va en contra de la lógica, pero eso es lo que lo ha mantenido. La otra opción es que si rompe la media móvil, sí se iría hasta los 20 pesos y quizá estaría oscilando en los 20 pesos para que en un momento determinado este subiera más adelante, quizá a los 20.80, donde no se ha movido. Pero será importante que lo estemos vigilando. En caso de rompimiento a los 20.80 a la alza, entonces sí pudiéramos ver el tipo de cambio por arriba de los 21 pesos. Mientras eso no ocurra, entonces nos mantendríamos en ese. Ahora, por otro lado, si vemos nosotros la gráfica semanal que también hemos estado viendo, vamos a encontrar que una resistencia importante ahorita son los 21 pesos, ¿sí? Esta ya lo explicábamos, esta directriz en ocasiones anteriores, cómo ha sido una directriz importante, sobre todo cuando el tipo de cambio ha subido. Es la línea morada, la más alta. Vean ustedes cómo ha tocado, pero luego se regresa. Sí la rompió con la cuestión del COVID, pero luego se volvió a regresar y se volvió a posicionar por abajo. Entonces, para nosotros es importante que se cruce los 21 pesos para luego irse a los 22. De hecho, aquí estamos hablando de los 22, de hecho, pero también los 21 ha sido importante, como ustedes pueden darse cuenta aquí, ¿verdad? Y aquí a partir de aquí es donde empezó a bajar hasta llegar a los 16. Por lo tanto, si rompe los 21 pesos y se mantiene arriba, sí pudiéramos esperar que se fuera a los 22. Ahora, no hay que olvidar que en la gráfica anterior y en esta, de plano se rompió el canal ascendente que nosotros habíamos marcado. Lo ha roto, no ha continuado, pero nosotros creemos que no ha continuado con esa alza, con ese impulso, no ha mantenido el impulso, pero sí creemos que todavía las condiciones son alcistas, pero hay que ver qué es lo que va a pasar. Entonces, desde el punto de vista de esta gráfica semanal, hay que cruzar los 21 pesos para poder pensar que pudiera irse más arriba a los 22 pesos. Mientras eso no ocurra, inclusive pudiera irse a los 19.80, 19 pesos con 80 centavos, de acuerdo a lo que nos dice esta gráfica. Ahora, por otro lado, también, si ustedes recuerdan, en esta gráfica donde trazamos una figura, por aquí se veía muy endeble, pero recuerden que marcamos este triángulo rectángulo con el propósito de poder señalar que cuando estas figuras triangulares se presentan en una tendencia alcista, lo que marcan es que la tendencia va a seguir hacia arriba, o sea, marcan un confirmar tendencia. Por lo tanto, mientras el tipo de cambio no baje de los 20 pesos, que es lo que señalamos hace un momento, que es la resistencia de la figura, que en este caso fue un triángulo rectángulo, nosotros podemos estar esperando que suba, ¿no? Aquí marcamos otro canal ascendente que se metió de forma momentánea cuando se subió a los 21.20, entró, pero luego salió de forma inmediata, pero está muy cerca del soporte. Vamos a ver, ya tiene varias sesiones en términos semanales que ya está fuera de este canal que nosotros habíamos trazado. Por lo tanto, hay que estar pendientes que no baje de los 20 pesos, ¿verdad? Mientras no esté por abajo de los 20 pesos, la tendencia va a ser alcista. Hay que considerarlo. Y si vemos desde el punto de vista de los indicadores, por ejemplo, el RSI, esta línea que estamos marcando aquí en el RSI era una tendencia bajista. Esta ha sido rota de forma definitiva, es decir, la tendencia sigue siendo alcista y nosotros estamos marcando otra tendencia de corto plazo al alza, como lo estamos marcando con esta línea verde azul. Si rompiera esta tendencia, entonces podríamos esperar que fuera a los 20 pesos. Hasta ahorita no lo ha roto. En el caso del MACD, vemos que este ímpetu hacia la baja se ha ido
moderando de forma importante, lo voy a abrir más. Sí se ha mantenido la media móvil azul por abajo de la roja, lo cual indica una tendencia bajista modesta, pero lo marca, pero se ha mantenido por arriba del origen, es decir, es positivo. Por ende, la tendencia positiva no se ha perdido. No obstante, en el momentum sí ya la perdió. Aquí está el cruce, ¿verdad? En el corto plazo del momentum, en donde ahorita está negativa, está en menos 0.070. Aquí ya se perdió. Y en el caso del estocástico, pues todo está en estos niveles, ¿verdad? No indica algo importante todavía, pero sí es evidente que la media móvil azul está sobre la roja, lo cual indica una posición alcista. Muy leve, pero lo está marcando. Entonces, en conclusión, el tipo de cambio está indefinido. Creemos que desde el punto de vista fundamental debería de estar más alcista, no lo está por alguna razón, y eso es lo que hay que estar prevenidos. Para nuestro juicio, probablemente se dé eh, alguna señal, ¿verdad? Que de alguna manera pudiera provocar un alza en el tipo de cambio. Pero si esa señal no se da, entonces el tipo de cambio se va a seguir manteniendo en esos niveles. O sea, eso marca una evidencia vital, ¿no? Que nosotros no vemos por dónde, ¿no? No vemos cuál pudiera ser básicamente esa razón, pero así está ocurriendo. Y técnicamente ya vimos algunos elementos que pudieran nosotros señalar. Ahora, para terminar, solamente vamos a utilizar lo que son la desviación estándar, ¿verdad? Eh, nosotros, como lo hemos mostrado en otros videos, calculamos la desviación estándar diaria durante 3 plazos diferentes, 1 año, 6 meses y 3 meses. La desviación estándar a un plazo de 1 año, la volatilidad está aumentando. Ahorita está en 145.45%, es muy alta. Y en función de este plazo, nos indica que el promedio de 1 año del tipo de cambio está en 18 pesos con 68 centavos y que actualmente está rompiendo la primer desviación estándar a partir de la media, que es lo que nos sirve. La desviación estándar nos permite marcar una resistencia a la alza que lo marca en 2014. Esta ya ha sido rebasada, ¿verdad? Porque ahorita, según el tipo de cambio fix en el que cerró el Banco de México, está en 20 pesos con 55 centavos. Entonces la rompió. ¿Esto qué significa? Que estaría yendo a los 21.51. De acuerdo a la forma en que se ha comportado la varianza y la desviación estándar, sobre todo, del tipo de cambio, marcando estos niveles. Ahora, si lo vemos a 6 meses, ahorita el promedio a 6 meses es de 19 pesos con 91 centavos, casi 92 centavos. En este momento estaría rebasando la primera desviación estándar positiva, es decir, la desviación, perdón, la media más la desviación estándar, lo ubicaba en 20.55, está en 20.55. Esto es importante por lo que decíamos hace un momento. Si se bajara de 20.50, pues entonces lo más seguro es que pudiera irse a 20 pesos. O si se mantuviera a 19.80, como lo vimos desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista de la desviación estándar, pudiera irse a los 19.91. Nosotros decíamos 19.80. Pero hay que ver si rebasa los 20.50, se mantiene arriba de los 20.50, porque si esto ocurre, a 6 meses nos dice que el tipo de cambio se iría a los 21 pesos, casi a los 21 con 10 centavos. Desde el punto de vista de un plazo de 3 meses, y ustedes pueden darse cuenta, ha ido disminuyendo la volatilidad en un plazo corto. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio, como lo vimos en la gráfica, se está manteniendo dentro de un lapso, de un intervalo. Y por lo tanto, pues, mientras no se salga de ahí, la desviación estándar, ¿verdad? La volatilidad se va minimizando. Lo cual, desde un plazo de 3 meses, la media está en 20.29, más la desviación estándar nos pondría una resistencia de 20 pesos con 80 centavos, que es la que nosotros marcamos, perdón,
que tendría que superar para pensar que se va a ir arriba de los. Ahorita está en 20.50. Así que a 3 meses, pues todavía le falta por caminar a los 20.80. El detalle es que está tomando estos niveles y luego se baja de forma inmediata y luego se vuelve a subir de forma inmediata. Por lo tanto, hay que revisar estos 20.80. 20.80 que pudiera ser una señal bastante importante. Si no, se iría a los 20.20, de acuerdo a esta disminución. Y por último, como ustedes saben, de hecho esto lo hemos publicado en nuestras redes sociales, o sea, en el caso de Facebook y también en el caso de LinkedIn, eh, utilizando la inflación, que de hecho nosotros la estamos proyectando, la de febrero, para la inflación en México, la anual sería 4.40, alrededor de 4.42%, y la de Estados Unidos 2.58%. Considerando esto, entonces, el tipo de cambio técnico basado en las inflaciones debería estar posicionándose en los 20.99 pesos, ¿verdad? Ahí es en donde debería estar el tipo de cambio. Esto entonces nos indicaría que el tipo de cambio está sobrevaluado 2.12%, de acuerdo aquí a este dato. Es decir, el tipo de cambio no debería estar en 20.55, sino debería estar en 20.90. Está sobrevaluado. Si analizamos el tipo de cambio teórico, que es el que se usa normalmente para poder calcular el precio del ejercicio en los futuros y las opciones, para febrero, al término, debería estar en 20.60, es decir, apenas está sobrevaluado 0.27%, porque está en 20.55. Teóricamente, al finales de febrero debería estar en los 20.60. Para finales del 2.25 podría y debería, teóricamente, estar en 21.52, ¿verdad? Que sería un rendimiento anualizado del 3.38% a partir de los 20.78 pesos que empezó a cotizar al principio del año. La encuesta del Banco de México cambió el cierre del tipo de cambio y lo dio a la alza y lo pone en 20.96, muy cerca de lo que es el tipo de cambio. Por lo tanto, nosotros sí vemos vislumbres en relación a esa tendencia alcista. Las condiciones fundamentales sí lo siguen marcando. Así que, pues es una forma, en este caso, el tipo de cambio técnico es lo que debería de valer de acuerdo a las inflaciones de los dos países, 20.99, y para finales de febrero, 20.69 debería estar el tipo de cambio, que está levemente por abajo, apenas 0.27%. Así que bueno, vamos a ir analizando cómo se van comportando las tasas de interés. Obviamente esto irá modificando y nos tendrá que dar una pista hacia dónde pudiera estar. Por lo pronto, la tendencia es alcista, nos marca un peso sobrevaluado. Deberíamos pagar más pesos por un dólar de acuerdo a estos dos indicadores. No nos resta más que estar al tanto de qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque les digo, es un comportamiento errático y que está haciendo difícil pronosticar qué es lo que pudiera estar sucediendo. Nosotros nos estamos mojando, es decir, pues estamos diciendo que desde nuestro punto de vista posiblemente podemos equivocarnos, sí lo estaríamos viendo muy cerca de los 21 pesos más adelante, pero hay evidencia de que no está sobrepasando los 20.80. Llega a los 20.80 y se vuelve otra vez a irse a los 20.40. 20.80, 20.40, hay que estar pendientes de cuál es la ruptura, si es al alza o es a la baja. Y cuando hablamos de ruptura, hablamos de que se mantiene por arriba de esas directrices. Si no, entonces es una ruptura en falso, ya sea al alza o al baja. Y eso es lo que hemos estado viendo en el tiempo. Pero lo que sí es un hecho, concluyendo, sí ha estado respetando la media móvil de 50 periodos o de 50 días, que las está respetando como soporte. Y mientras eso ocurra, la posibilidad de que se vaya más arriba es muy posible, ¿verdad? Así que bueno, ya de acuerdo a sus posiciones que tengan respecto al tipo de cambio, pues ya ustedes tendrán que ir tomando su decisión. Pero la verdad es que está siendo muy difícil cuál pudiera ser la tendencia hacia adelante. Ahorita está guardando esa posición horizontal. Veremos cuánto tiempo pase. Tendremos que ver qué pasa después de un mes. Sin embargo, el presidente Trump no deja de decir cosas que ponen muy, muy nervioso al mercado
Y de hecho, no solamente desde el punto de vista de las tasas de interés en México y en Estados Unidos, sino también desde el punto de vista mundial, ¿no? Que pone muy, muy nervioso a todos los mercados. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Por lo pronto, estas son algunas directrices que le estamos marcando para que ustedes puedan ir cubriéndole un poquito la pista de lo que pudiera suceder y entonces tomar la decisión o de comprar o de mantener o de vender los dólares. Desde nuestro punto de vista, nosotros pensamos que todavía hay que seguirlos manteniendo si es que tenemos dólares. Si no tenemos dólares, podríamos esperar a ver si se rompen los 20.40 para que se bajara a los 20 pesos, quizá 19.80, y ahí sería un buen momento, nosotros pensamos, para comprar, porque sí pensamos que va a ir hacia arriba, ¿no? Hay otros aspectos fundamentales que hay que tomar en cuenta, como el déficit fiscal en México, lo que pase con Pemex y algunos otros aspectos que también obviamente tendrán un efecto sobre la economía mexicana y por ende sobre la economía de México, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que pudiéramos estar viendo para más adelante. Mientras tanto, pues les invitamos a que se suscriban, a que nos regalen un like y toquen la campanita y esperemos que si les gustó este contenido, pueden compartir también el video, que nuestro objetivo es seguir dando algunas pautas desde el punto de vista económico y financiero que puedan ser de utilidad para sus estrategias y su planeación financiera, tanto a nivel corporativo como tanto empresarial, como también desde el punto de vista de las finanzas personales. Mi nombre es Eduardo Simadeni, me da mucho gusto saludarles y nos estaremos viendo para el próximo. Que la pasen muy bien.